Askero kipanay, tatayatichiri. Quiero que panta que limpie. Hola, hola. Kamisaki, hilata. Oliki. Askurukipan, takenitaki. Quiero que paña te chiri. Wali, kaltañan. Tataraki kaltan. Ampachap katataw. Hichurusti yatakañaniwa kunakiteja uywanaka katya. Uywanaka. Uywa, ukaja, saimoniwa, animal. ¿Ya? Uywa, animal. Entonces, en plural, naka, ¿no? Uywanaka, animales, ¿ya? Ahora, importante también tomar en cuenta, ¿no? Igualito que los alimentos, hay algunos animales que son propios y otros animales que no, ¿ya? Entonces, vamos a ir conociendo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a entrar por el animal más mítico en esta cultura, que es la llama, ¿no? Entonces, la llama se dice jaura, ¿ya? Otros lo llaman carwa, ¿ya? Son sinónimos, son variaciones nada más, dependiendo de la región que van a tener, ¿ya? Pues algunos lo van a llamar kaora y otros karwa, ya igualito que el huevo, ¿no ve? Anwa, kauna, ¿no ve? Entonces, más o menos es así, una variación nada más, ¿ya? Esto es la llama, ¿ya? La llama. Tenemos la vicuña, ¿no? Wari, ¿ya? Wari. Wari. Ya, esto es la vicuña, ¿ya? Tenemos lo que es el conejo, Wanku, ¿ya? Wanku es el conejo. Tenemos lo que son algunos animales como introducidos, por ejemplo, la oveja, entonces simplemente se va a quedar como iwija, ¿ya? La vaca, pues simplemente como huaca. Son, repito, son animales que se han introducido, ¿no? Son propios, ¿ya? Huaca y huija, ¿no? Por ejemplo, me preguntan cómo se dice el burro, ¿no? Entonces, calacayo, ¿no? Este es el burro, ¿ya? Ahora no dicen general calacayo, asno dicen, ¿no? Como si asno fuera aymara, pero sigue siendo castellana, ¿no? Ahora no tiene nombre porque ya hemos dicho, repito nuevamente, que no son propios, no son del lugar, ¿ya? Ahora, por ejemplo, alguien me pregunta, ¿y cómo se dice toro? ¿No? Toro, ¿cómo se dice? ¿No? Entonces, para expresar que es toro, pues que huaca es vaca, entonces a esto aumentamos orco, ¿ya? Orco significa macho, ¿ya? Macho significa. Entonces aquí ponemos orco, orcohuaca. Esto ya va a significar toro, ¿ya? Toro. Ahora tal vez huaca va a ser como de forma general, a todos. Entonces también yo tal vez quiero especificar, quiero decir vaca, ¿no? Me refiero a una vaca hembra. Entonces igual voy a colocar cacho, ¿no? Cacho, huaca, ¿no? Entonces cacho significa hembra, ¿no? Entonces, cacho, huaca, vaca. ¿Ya? Pues esto para especificar un poco, ¿ya? Seguimos. Estamos en calacayo, ¿no? ¿Cómo se dice caballo, no? Entonces, calilo, calilo. Esto va a ser caballo, ¿no? Son nombres
que se le ha dado, digamos, ¿no? O sea, no son nombres, no son animales típicos, repito nuevamente, ¿no? Es aquelo, estoy equivocado. Aquel, ¿ya? Aquel. Ahora, por ejemplo, de la misma forma pasa con lo que es la gallina, ¿no? Gallina va a ser hualpa. ¿Recuerda cuando hemos visto alimentos, hemos dicho carne de o pollo, hemos dicho hualpa, aiche, hemos dicho, ¿no ve? Entonces, hualpa como sinónimo de gallina. Ahora, igual, ¿no? Por ejemplo, cuando es gallo, ¿no? Se les dice anca, ¿no? Anca. ¿Ya? Anca. Entonces, esto es gallo. Pero yo también podría decir yo orco, hualpa, ¿no ve? Orco de macho, ¿no? Ya también puedo especificar, pero por lo general, para decir gallo se utiliza anca. Ahora, ¿alguien podría decir qué significa aparte de gallo anca? La cresta, pues. Eso No, ya. lo Otro, cochino. Sucio. sucio, cochino, ¿no ve? Ya. Ahora, ¿se han dado cuenta? No precisamente el gallo es sucio, ¿no ve? ¿Ve? Ya, pero depende del contexto, ¿no? Si estoy hablando de animales, pues anca va a referir a gallo. Ujú. Ya. Seguimos, ¿no? Entonces, estos tal vez como animales. Ah, no falta animales domésticos más importantes, ¿no? El pisi, que sería el gato, ¿no? Pisi, ¿no? Gato. El perro. Y el Perro. perrito, ¿no? An. ¿Ya? An. Ahora igual puedo decir, ¿no ve? Con orco y cacho puedo especificar si es gato hembra, gato macho, perro macho, perro hembra, ¿no ve? Entonces, orco pisi va a ser mechito, ¿no ve? Gato macho. Cacho pisi va a ser gato hembra, ¿no? De la misma forma, ¿no? Orcoano va a ser eh, perrito macho, ¿no? Entonces, simplemente el orco y el cacho van a ser para poder diferenciar aquí en lo que son los animales, ¿ya? Ahora es igual que en Aymara, ¿no? O perdón, en castellano, ¿no? En castellano decimos para los animales, ¿no? Utilizamos hembra y macho, ¿no? Y para las personas, hombre, mujer, ¿no? Entonces, de la misma forma es, ¿ya? Entonces, orco y cacho en Aymaras, para decir hembra hembra o macho, ¿sí? Pero solamente para animales, ¿ya? Eso van a tener también cuidado. Listo, hasta ahí. Ahora, algunos animales que son también, no tal vez domésticos, pero que sí existen en el mundo aymara, ¿ya? Por ejemplo, el zorro. ¿Alguien sabe cómo se llama el zorro? Dari, Mate. ¿Qué? Dari. ¿Ibula? Ya. Amate. El zorro tiene varios nombres, ¿ya? Varios nombres. Alguien decía más de 50 nombres, pero yo conozco algunos, ¿no? A ver, por ejemplo, el nombre típico es tiula, ¿no ve? ¿Y qué significa también hemos dicho esto? Tío. Yo. Tío, ¿no ve? Por eso hemos dicho que los tíos son zorros, hemos dicho, ¿no ve? Sí. Tiula es uno de los nombres, ¿ya? ¿Ya? Tiula. Ahora, otro de los nombres es Pampa, An, ¿ya? Pampan. ¿Qué es Pampa? Es Pampa, ¿no? Ano, perro. Entonces, perro salvaje, Es más o un menos. tiempo. Otro nombre es Lari, ¿no? Lari. Otro nombre es Antuco, ¿no? ¿No? Y así podemos nombrar varios nombres, ¿ya? Entonces, tiene otros nombres más, pero los más comunes, digamos, estos cuatro, ¿ya? Para expresar el zorro, ¿ya? ¿Conocen el zorrino? Sí. ¿Alguien se ha hecho orinar con el año talla? No. Sí,
Sí, sí, yo conozco, yo lo capturé una vez. ¿No te ha orinado? ¿No te ha dejado su perfume unos 2, 3 meses? No, era de día, Ah, de día, no, pues no tienen poder, son animales nocturnos, ¿no? pero el olor es como que casi lo desmaya a uno, es recontra fuerte, fuerte. Es tremendo. Si te haces orinar, es el mejor perfume, ¿no? Si alguien usa perfume, Nunca un sale. orín de Añutaya no se le va a despegar 2 meses o 3 meses mínimo, ¿no? Así se ahorra un poquito. Ya, mentira. El horror es repugnante, pero de verdad se les queda 3 meses así, ¿no? Por más que lo dejes afuera, remojado, igualito básicamente ya no sirve esa ropa. Ya, este es el zorrino, ¿ya? Y a Tichiri, ¿es cierto que se dice que es de mal augurio también, que cuando un zorrino te orina, a Tichiri? Sí, cuando se te aparece, ¿no? Aunque no te orine, ¿no? ¿Ya? Y como es animal nocturno en las noches se te aparece, ¿no? En ciertos lugares, no tampoco en todos los lugares, ¿no? Y te asusta, es como el zorro igual, tiene coraje, ¿no? Entonces se para de las manitos y con la cola más y parece más grande que la persona, ¿no? Y te asusta. Y si le molestas, ya te orina. O a veces estás inocente, no te has dado cuenta y ya sientes nomás el orina, ¿ya? Ahora esta ñutaya es como el zorro también, pues, ¿no? Se come a los conejos, a las gallinas, ¿no? En el campo, ¿ya? Esa ñutaya. Se lo come al gato. Al gato también se lo come, exacto. Él es el depredador de los gatos en el campo, ñutaya, ¿ya? Muy bien, ya. Seguimos con algunos animales más. Por ejemplo, vamos a ver algunos aves, ¿no? Por ejemplo, pato, ¿no? Pili, ¿ya? Rápido llegar. Pili va a ser el gato, perdón, el pato, ¿ya? Pili. Tenemos lo que es Triguana, No estaba bañando. el flamenco, es el, por ejemplo, lechuza, ¿no? No, de baño. Sepa, digo de pasar hay una interferencia. sí, empuja nomás. ¿Qué ha pasado? Ya. O sepa, o también se va a llamar Jucumari. Esto va a ser lo que es lechuza, ¿ya? Lechuza. Ahora, Jucumari también es oso, ¿ya? Oso. Jucumari también es oso. Lo que conocemos como gaviota se llama qeywa, ¿ya? Qeywa, esa es la gaviota. Ahora tenemos uno que es el gavilán, ¿no? El gavilán llega a ser lo que es mamani, ¿ya? Mamani. Para los que apellidan mamani, a partir de hoy ya se pueden apellidar gavilán, si quieren en castellano, ¿ya? No, mentira, mentira. Mamani. Luego, a ver. Mamán es águila. Sí, gavilán, ¿sí? Águila, en todo caso, va a ser paca, ¿ya? Gavilán es mamá. Entonces, águila va a ser paca. Esto va a ser águila. Paca. Ahora, por ejemplo, hay lo que es, ¿conocen el perdiz? Sí. Y saca, ¿no? Ahora ya están domesticando, ya están criando, ¿no? La pisaca pone más de 20 huevos, ¿no? En el campo, en la cordillera generalmente hay, ¿no? Antes cuando pasteamos oveja, era suerte si nos encontrábamos uno de estos, ¿no? 20, 22 huevos. Tremendo, ¿no? Lleno a un sombrero. Isaac.
Tenemos lo que es el juku, que va a ser el búho, ¿ya? El búho, juku, el búho. Luego tenemos el lorito, haya, ¿no? El loro, haya. Y a Tichiri, ¿Sí? la Juku también se refieren a la gente que roba minerales, o estoy equivocado. Ah, sí, a eso, a eso lo llaman juku también. ¿Ya? Haya, luego, a ver, ¿qué más? El buitre, siwi, ara, ¿no? Siwi, ara va a ser el buitre, ¿ya? Em, Ahora, por ejemplo, el cóndor, ¿no? Igual un animal, ¿no? A él se dice malcu, ¿ya? O ahora le dicen kunturi también, ¿no? O sea, ya aymarizado, ¿no? ¿Ya? Pero en realidad el nombre sería el malcu, ¿no? Malcu. Ahora, ¿qué es el malcu? ¿Alguien sabe? Autoridad. Es la máxima autoridad, ¿no? O las autoridades que tiene un pueblo, ¿no? Un ayllu, ¿no? Entonces, de eso más o menos deriva, ¿no? Porque es el malcu, ¿no? Entonces, el malcu, el cóndor es el rey de los cielos, ¿no? Sí. Ahora, de hecho, ya no hay en el altiplano, ¿no? Dice que antes había mucho, ahora ya no hay, ¿no? Como está en peligro de extinción también, no pasa nada, ¿no? Tenemos el suri, que sería el ñandú, ¿ya? Ñandú, suri, Puma. ñandú, ¿ya? Listo. Ahora, algunos otros animales más, veamos. Tenemos, por ejemplo, lo que es la rana, Es decir, suri, avestruz, ¿es uno solo? avestruz hemos puesto, ¿no? Ñanduri. El ñandú. A ver, voy a buscar de ñandú, ¿ya? No, no lo tengo en este momento. Ya, tenemos la rana, decía, no había escrito. Aira, ¿no? Aira. Esta es la rana, ¿ya? Aira. Luego tenemos lo que es el sapo, se dice jampatu, ¿ya? Jampatu. Esto es el sapo, ¿ya? Tenemos víboras, pero Lagarto. estos tienen algunas variedades, ¿no? Entonces, sí, víbora como tal es asiro, ¿ya? Asiro. Asiro va a ser la víbora, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que hay lo que es la boa, ¿no ve? Entonces, a la boa, por lo general, o no por lo general, su nombre es el churisiki, ¿no? Churisiki, esto va a ser la boa, ¿ya? Boa, churisiki. Tenemos algunos, por ejemplo, como el lagarto, ¿no? Jararanco. Jararanco. ¿Ya? Jararanco. Jararanco también se utiliza para decir flojo, ¿no ve? ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado? Jaira Jararanco. Sí, sí. Jaira Jararanco. Ahora, ¿por qué dirán Jaira Jararanco? ¿Alguien sabe? El lagarto Mm, para echado, no trabaja. porque siempre está durmiendo, sí. Está echado. Exacto, es por el comportamiento que tiene el lagarto, ¿no? Entonces el lagarto a las 10, 11 de la mañana sale de su madriguera y se echa de panza, ¿no? Ay, se está soleando, ¿no? A esa hora. Entonces,
Por eso a los flojos se les dice jaira jararanco, porque cuando flojea está ahí, están echados, ¿no? Entonces parecen lagartos, ¿no? Por eso ya, esa denominación de jararanco, jaira jararanco, ¿no? A los flojos tal vez, ¿ya? Tenemos un animal en casa también, el achacu, que es la rata, ¿ya? Por lo general en el campo, ¿no? Siempre está la rata ahí. ¿Es Achacu. igual que el ratón? Luego tenemos, por ejemplo, algunos animales, por ejemplo, El chancho. el tigre, que se dice uturuncu, uturuncu. Y estos son nombres que se le ha dado, digamos, ¿no? Porque no son, ¿no ve? Aunque sí creo que existían algunos tigres andinos, ¿no? Entonces, uturuncu. Tenemos, por ejemplo, el gato salvaje, ¿no? El titi. Ya, este es el gato salvaje. Luego tenemos el puma. ¿Tite es puma? Ah, ya. No, chulo. Chulo es el puma. Ya, es el puma. A Tite es otro, no sabía. Titi es el gato salvaje. En las cordilleras ahí, ¿no? Generalmente. Incluso igual ahí en la parte baja. Ya. Ya, Tichin, una pregunta. Sí, Magis, cuando saben decir titipishi, ¿es otro? y es por la forma del color. Entonces, el titi es color de la tierra, más o menos, pero su forma es como el tigre. ¿Ya? Como el tigre. Ahora, ¿por qué esos animales son de ese color? Es el camuflado, ¿no ve? Entonces, tiene que ver con lo que es la adaptación, ¿no ve? Al medio, ¿no ve? De los animales, ¿no? Por eso hay algunos insectos, ¿no? Por ejemplo, que parecen flores, que parecen, no sé, hojas, ¿no ve? Entonces, de la misma forma pasa con estos animales, ¿no? Por ejemplo, el zorro es color de la tierra, ¿no ve? A lejos no le ves nada, ¿no? Ya. Lo mismo pasa con el titi, ¿no? Tienes que estar muy bien concentrado para poder observar, ¿no? Y ver, divisar a lejos. Porque si no, así nomás no lo ves, porque lo confundes, son como los camuflados de los soldados, ¿no ve? Están en un lugar caminando, no los ves, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el titi. Y el titi tiene la forma del tigre, ¿no? Con rayitas, ¿no? Ahora, los gatos cuando tienen ese color, los relacionan con esto, ¿no? Con el titi. ¿Por qué? Por la forma del color, ¿ya? Entonces, titi se les dice a los que llevan ese color como el tigre, ¿ya? Rayaditos, ¿ya? Eso, en ese momento se puede llamar titipisi. Ahora, si no, si son manchas, no sé, de un solo color, no se llama titipisi, ¿ya? ¿Queda claro, no ve? Sí, Tichin, gracias. Ya. El venado. Seguimos. Mono, cusillo. No, pues, ya, pues, no, cusillo. Cusillo va a ser el mono. Ahora, el cusillo, el mono, es un animal, no es un animal tranquilo, ¿no ve? ¿Sí? No es un animal tranquilo. Entonces, a esto se le ha recreado un personaje, ¿no? Y hay una danza en específico, no dos creo, pero una en específico, el quenaquena, ¿no? Quenaquena. En esa danza baila el cusillo, ¿no? Con una máscara y con su caja, ¿no? Y más que bailar, es el bufón de la fiesta, ¿no ve? Es el que hace reír como el pepino, ¿no ve? Y el pepino me parece que es una adaptación de lo que es el cusillo. ¿Ya? Entonces, es el bufón de la fiesta, el que hace reír, ¿no? Y no puede ser tampoco cualquiera, ¿no? Tiene que ser el más chistoso, ¿no? El objetivo es hacer reír a la gente, ¿no? El cusillo. ¿Ya? El cusillo como tal significa mono. Listo. Me estaba olvidando de un animal, ¿no? El chancho, ¿no? El chancho. Al chancho tiene varios nombres, pero por lo general se les dice cuchi. ¿Qué es cuchi? ¿Alguien sabe? Sucio.
¿no? O cuchi o cuchi, ¿ya? Variación. ¿Qué me decían? ¿Qué significa? Sucio. Sucio, ¿no ve? Por ejemplo, yo puedo decir cuchi a la basura, ¿no ve? A los desechos, ¿no ve? De la basura, cuchi, ¿no? Ahora, cuchi también es sucio. Ahora, en castellano, díganme, a ver, otros nombres aparte de chancho, ¿qué se llama? Cerdo, cochino, Cochino, puerco, ¿no ve? ¿Qué significa esos, todos esos? Sucio. Sucio, ¿no ve? Ujú. Igualito, ¿no? En castellano. Entonces, por eso se le ha dado ese nombre en Aymara, cuchi, ¿ya? A este animal, ¿no? Por ese nombre, ¿no? Del puerco, del cochino, ¿no? Se le ha dado ese nombre, ¿ya? Cuchi. Ahora, en algunos casos, a esto lo llaman huirajocha. ¿Qué es huirajocha? Caballero. Caballero, ¿no ve? ¿Sí? Huirajocha. Es una expresión noble, digamos, ¿no? Antes, por ejemplo, ellos adoraban al huirajocha, ¿no? ¿Quién era huirajocha? Huirajocha era el dios Inti, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, huirajocha es una forma de expresar como caballero, pero en forma despectiva, ¿no ve? Le dicen al animal, huirajocha. ¿Ya? Ahora, ¿alguien sabe por qué se les dice? No. ¿No? ¿Alguien se imaginaría decir a un animal caballero? ¿Saben por qué? sabemos. Por las atenciones que requiere. Exactamente, ese es el punto. El animal que más atenciones requiere es el chancho. Si no, te hace renegar tremendo, ¿no? Se sale, se va donde el vecino, se lo va a comer su papa, su chulo, lo que sea, lo que encuentre. Es el animal más, ¿cómo decimos? No sé el término, pero la cosa es que el chancho es el animal que más atenciones requiere, ¿no? Entonces hay que ser como su sirviente, ya Es cuando crían este hiperactivo. animal. Entonces, por esa forma ha adquirido este nombre de huirajocha, ¿ya? Huirajocha, que sería el chancho. Tenemos algunos animales más, por ejemplo, Urpila, perdón, Urpila, urpila, ¿ya? Urpila es paloma, ¿ya? La paloma es la urpila. Hay El una venado. canción, ¿no? Ya no estamos cantando, vamos cantando. Una taquiza urpila, monsmawasa sista, ¿no? Y ya, creo que hemos cantado eso, ¿no? Entonces, urpila es paloma. ¿Qué significa entonces en una canción? ¿Por qué se utiliza, no? O alguna vez, urpilita, dice, ¿no? Es como una palabra, como un piropo, digamos, ¿no? Como palomita, digamos, ¿no? Pues, así se utiliza, ¿ya? Urpila, en todo caso, es paloma. En Perú, variante, decimos quitula. ¿Está bien eso? Quitula. ¿Cómo? En Perú decimos quitula a la paloma también. Ah, ya, podría ser, no conocía, quitula, ¿sí? Como un variante, entonces, así, ¿no? Quitula, ¿no? Ujú. Quitula. ¿Ya? Tenemos un animal, por ejemplo, lo que es el venado, a esto se le llama taruja, ¿ya? Taruja. Esto va a ser el venado, ¿ya? Van a escuchar en algunos cuentos, ¿no? Mitos que ¿no? Hablan del taruja, ¿no? ¿Qué será? Es el venado, ¿ya? Tenemos el erizo, ¿no? Chapi, camaque, ¿ya? Camaque, ¿no? Chapi, camaque, el erizo. ¿Alguien sabe qué significa chapi? Espinoso. Espina, ¿no ve? Chapi, ¿no? Espina. Chapi, camaque, como un zorro espinoso, más o menos, así, ¿no? Esto va a ser el erizo, ¿no? Eso es por la forma, ¿no ve? Que tiene, ¿no ve? ¿Ya?
Tenemos el chiñi, que sería el murciélago, ¿ya? Chiñi, murciélago. Chiñi, murciélago. Ahora hay una palabra, ¿no? Hamachi. ¿Alguien significa qué? Pájaro. ¿Alguien sabe qué Pajarito. significa? Pájaro. Ahora esto es de forma general, es un nombre común, digamos. Hamachi, entonces digamos son aves, ¿ya? Así más o menos, ¿ya? Porque de variedad de pájaros existen muchos, ¿no? Por ejemplo, chutujamachi. ¿Quién sabe qué es? Mm, ¿No? ¿Nadie? Tendrá algo como sombrero, me imagino. Ya, ese es el animal que avisa que va a venir la visita, ¿no ve? ¿Cómo lo llamamos en castellano? Es el más común, ¿no? Mi papá sabía decir la citranca. Ah, es Laika Pichitanga, es otro nombre, ¿no? Pichitanga nomás, otro nombre, ¿no? Ese animal, por ejemplo, estas épocas, sabe que quién va a venir y de dónde va a venir, ¿no? Entonces, digamos, estás en tu casa, a estas horas ya empiezan a avisarte, ¿no? Entonces dice, chet, 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 ¿no? Empieza, no sé cómo se llama, a hacer ese sonido y vista a un lado. Ah, entonces dices, no, va a venir visita de este lado. Y justo llega la visita de ese lado, ¿no? Entonces avisa. Ahora, cuando nadie va a venir, entonces no hace ese gesto, ¿no? ¿Ya? Entonces te avisa, por ejemplo, ¿no? Hamachi, la capichitanca, ¿no? O el choto hamachi también. El hamachi, hay varios, ¿no? La capichitanca o el pichitanca o el choto hamachi es el que avisa. Tenemos otro ave común, leque, ¿no? Leque, este animal es igual, avisa la visita, ¿no ven? Es decir, no puedes ir en el campo así, ¿no? Ah, voy a sorprender, de sorpresa voy a llegar, ¿no ven? Entonces no existe eso, ¿no? A no ser que sea de noche, digamos. Pero si es de día o en la mañana, el leque te ve, ¿no? Siempre te va a ver, ¿no? Entonces, encima de vos, ¿no? O sea, ahí merodeándote, ¿no? Entonces el perro ya te escucha, las personas ya te escuchan y ya está, ¿no ven? Es el animal, es como una alarma que existe el leque en el campo, ¿ya? Ahora, su nombre es por la forma, el sonido que emite, ¿no? Dice lec, 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 dice, ¿no? Entonces, leque, ¿no? Hay otro, el pájaro carpintero, ¿no? Yaracaca, ¿no? Así se llama, yaracaca. Ya. Es el pájaro carpintero. ¿Perdón? Ah, yaca, decían. Ah, también es otra denominación. Yaca, ¿no? Yaca, también va a ser su nombre, ¿ya? ¿Qué más? A ver. Chivo, yatequiri, ¿Perdón? chivo. Chivo nomás, como oveja, ¿no? Y Sí. hija. ¿Ya? Yatequiri, ¿dónde podemos encontrar un enlace? Tal vez tiene usted animales que no son propios de la cultura aymara. No, nadie de hecho ha discriminado, ¿no? Sí, nadie ha Ya, discriminado, pero la oveja, la vaca, eso no son propios, te indicó. claro, el caballo, el burro, ¿no? No son. ¿Cuál es propio, doméstico, digamos? Solamente llama. La Llama, llama. alpaca, vicuña. Alpaca, ¿no? Alpacho, ¿ya? Alpacho va a ser la alpaca. Guanaco. El guanaco, sí, guanaco también, está en Aymara, ¿no? Guanaco, ¿ya? También en Aymara. Ahora creo que hay alguna otra variedad más, ¿no? Listo. Hasta ahí. No sé si nos hemos olvidado algún animal. Creo que no. Sí, una pregunta solamente. ¿Sí? ¿Catari a qué animal corresponde?
Catari es un insecto. Ya, el Catari es la... Serpiente. ya, pero serpiente, en este caso va a ser, Cari, no es no la serpiente como tal, sino va a ser Catari, cuando se refiere a estos, va a ser serpiente grande. la víbora cascabel, va a ser, ¿ya? Claro. Catari va a ser la víbora cascabel, ¿ya? Tiballo, que te chiri su tiballo. Ya, insectos, siguiente clase, no nos da para ahora. Vamos a ver. Su tuallo, decías. Tiballo, sigue un lagartito. Ya, el sutuallo es una variedad de lagarto nada más, ¿ya? Típico de la región andina, uno pequeñito con unas rayitas, ¿no? Sí. ¿Sí? De color tierra también, ¿no? Medio negritas, medio cafés, medio beige, ¿no? Es el animal más tiernito, ¿no? Lo agarras y no te hace nada, ¿no ve? ¿Sí? Ahora hay otros, por ejemplo, el lagarto, digamos, el verde, ¿no ve? Pues la agarras, te Malo. muerde, ¿no? Te muerde. Ahora el lagarto verde, perdón, se utiliza como medicina, ¿no ve? Sí, como medicina se utiliza. Entonces, por ejemplo, a alguien le duele el diente, digamos, no tiene caries, digamos, agarras ese lagarto verde con cuidado, porque no te muerde. Entonces, ahí la boca lo metes ahí en el huequito, ¿no? En la caries. Ahí lo dejas unos 10, 15 minutos, lo sueltas y ya no tienes dolor de muela. Sí, ¿Ustedes lagarto lo creen meten eso? al huequito. Sí, en el huequito. ¿Sí? Ya no tienes dolor de muela. Ahora, otras formas de curar, por ejemplo, el lagarto te pones encima del lugar donde te duele, encima, en la cara, ¿no? Encima. ¿No? Ahí está. Después de 1 hora, 2 horas, le sueltan al lagarto y se fue el dolor, ¿no? Ahora hay otras formas crueles, ¿no? Le parten la panza, le ponen el incienso y le ponen, ¿no? Igual te cura, ¿no? Entonces, ese es el animal medicina. Por ejemplo, en el campo ahí tienen dolores musculares, articulares, todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? ¿O qué se hace? ¿No? Yo tenía harto, por ejemplo, se agarra lagartos verdes y se mete en una botella, se les echa alcohol. Ahí se hace macerar, ¿no? Meses, años, ¿no? Y si puedes, víbora más lo metes, ¿no? Ahí están. No sé si alguien tiene. Típico es en el campo tener eso, ¿no? Y eso se vuelve un líquido amarillo grasoso, ¿ya? Con eso tienes un dolor muscular, digamos, has ido a jugar fútbol, te han pateado, ¿no? Te pones y en menos de 2 minutos ya no tienes ese dolor, ¿no? Es un ungüento muy efectivo, ¿no? Se utiliza como medicina también. ¿Alguien ha visto eso? ¿Alguien tiene en su casa? ¿Sus abuelos, sus papás? No. En el Mi papá mercado. lo tenía Sí, mi papá igual casero, tenía. pero ¿Sí? ya no está. Sí, pues ya, ¿no? A veces con sus papás ya lo botan cuando ya se van. Pero poco a poco hay que ir, o sea, un buen tanto, unos buenos años te aguantan, ¿no? Siempre cuando utilices, vas aumentando alcohol, vas aumentando y poco a poco ya el alcohol ya es cristalino nomás. Entonces en ese momento ya no sirven, que hay que botar, ¿no? Hay que agarrar otros lagartos, ¿no? Pero los verdes, no cualquier lagarto, ¿no? Los verdes. Y la No, víbora, yo he sí. visto que mi papá tenía a los Ciro nomás. A Ciro, los lagartos no tenía. Nunca he visto eso. Mm, sí, esa es En una como, botella le tenía culebras. exacto, ¿no? Con alcohol se mantiene eso, ¿no? Ahora igual, pues es una tortura, ¿no? O sea, lo metes vivo mismo y lo echa alcohol, ¿no? Lo tapas, digamos, ¿no? Claro. O sea, alguien diría, no, qué cruel, ¿no? ¿Ven? Pero es una práctica común, digamos, ¿no? Que se hace, ¿no? Tal vez no todos, pero la mayoría tiene eso. Como digo, es una forma de curarse, ¿no? De algunas dolencias que tiene. Después lo saca eso, después de tiempo lo saca y lo hace secar y ya sabe molerlo ya en polvo para curar. También, y eso se utiliza, ¿no? Igual se utiliza todavía. Ahí, por ejemplo, aquí en La Paz mucho venden, ¿no? No, yo lo llamo pajpacos, porque la mayoría lo son. Entonces, traen unos bichitos negros, ¿no? Entonces dicen, te hago picar y te va a curar todo el cuerpo, la picada es 40 o 30 bolivianos. Te pica
tipo hormiguita, ¿no? Y no sé si te sanará. Ah, pero si quieres, dice, el frasquito ya está preparado con alcohol, no sé qué cosas más, cuesta 70 bolivianos. Wow, pero por ahí no es, ¿no? Entonces, no, pues cuando te haces ya es otra cosa, ¿no? ¿Ya? Listo, hasta ahí hoy día, ¿ya? ¿Alguna pregunta, comentario? Aquí en la costa hay un lagartito, se llama salamandra, creo que es venenoso. Ya, igual como medicina. Eh, no es como su tuballo, pero es color tierra, pero es venenoso. Sí, posiblemente, ¿sí? Y aparte hay otro que es más grande, obviamente, lagartos. Sí, entonces jararanco nada más, nombre así genérico, ¿ya? Todos los lagartos, jararanco, ¿ya? Ahora puede haber variantes, ¿no? Por ejemplo, en las pampas hay el sutuayo, pero arriba hay otra variedad, ¿no? En las cordilleras, más grandes, ¿no? Asustan, ¿no? ¿Ya? Ya Entonces, te hay chiri. variedades Y de lagartos, ¿ya? el pato negro del lago, choca, creo que le dicen. Ah, la choca, ¿no? Choca. Entonces, la choca, ¿no? Es el pato negro, ¿no? Es también como alimento, ¿no? De los urros principalmente, ¿no? O los que viven a las orillas del lago. Entonces, la choca es un... Ahora se comercializa en diferentes lugares, ¿no? Es un... Una vez he visto, nunca he comido, la verdad, ¿no? Es como el pollo, pero color negro, ¿no ve? Sí. Sí, es negro. Ahora, eso hay que saber cocinar, creo, ¿no ve? Porque tiene un saborcito especial, ¿no ve? ¿Ya? ¿Algún otro animal? El El guanco, quirquincho es en Aymara. ¿Perdón? Quirquincho. Ah, quirquincho. Por lo general, el quirquincho es el kirki. ¿Ya? Kirki. Entonces, el kirki Marianito. va a ser el quirquincho, ¿ya? Es un animal en extinción también, ¿no? Pero todavía existe, ¿no? En Oruro, ¿no? En los arenales de Oruro, ¿no? Pero cualquier cantidad han atrapado para hacer matracas, ¿no? Para hacer charangos, ¿no? Ahora más bien no, pero hay comparsas enteras, ¿no ven? Oruro, Carnaval de Oruro, que tienen matraca, ¿no? Comparsas enteras. ¿Cuánto comprenda una comparsa? No sé, unos 200, ¿no? Imagínense, ¿cuántos quirquinchos? Y ahora el quirquincho también tiene sus variedades, ¿no? Sí, incluso hasta en el oriente ahí, ¿no ve? ¿Cómo se llama en el oriente, Santa Cruz? ¿Alguien sabe? Armadillo. Armadillo, ¿ya otro nombre? Es la carne más deliciosa que he probado hasta el momento, por ejemplo, en Oriente es doméstico, ¿no ve? O no con doméstico, comestible, ¿no ve? No me acuerdo el nombre, tienen, pero le dan otra denominación, pero sigue siendo de la familia de estas, ¿no? Sigue siendo kirki, El Marianito. ¿ya? ¿Alguna pregunta, comentario? y te quiere, con respecto al guanco, hay cuy que tenemos en la casa, cuy doméstico y el cuy salvaje y también liebre. A todos se le dice guanco. A todos así, como el pájaro, digamos, ¿no? Huanco. Ahora, por ejemplo, no sé, los que tienen orejas largas, ¿no? Por ejemplo, se les dice chilihuanco, ¿no ve? ¿No ve? Ahora, los pequeñitos, cuizo creo que le dicen, ¿no? Cuizo, ¿no? Ahora, por ejemplo, el chilihuanco, que digo, las orejas grandes, Sí. por ejemplo, es un igual introducido, no es, ¿no ve? Del lugar, ¿no? Los pequeñitos sí son, ¿ya? Ahora, ¿cómo se pueden dar cuenta? Por ejemplo, hay conejo en algunos lugares, ¿no ve? Salvajes, ¿no ve? Tienen esta forma, ¿no ve? Exactamente lo mismo, ¿no ve? Entonces ahí. Ahora el chile guanco es introducido. Ahora la liebre, ni qué decir, ¿no ve? Recién se ha introducido, ¿no ve? Hace unos 25 años también debe ser, ¿no? Sí, creo que estaban transportando no sé dónde y creo que ha habido un accidente y ahora se ha propagado por todo el altiplano, ¿no? La liebre. Tía Tichiri, ¿Sí? la vizcacha no es originaria tampoco. Ah, no, la vizcacha sí es súper original. Y la vizcacha está en Aymara, ¿no? Nombre, ¿no?
Huizcacha. ¿Conocen la vizcacha? No se deja ver por lo general, ¿no? Nunca he visto yo, no conozco. ¿Sí? Es como el conejo, pero con cola como, como el gato, sí, sí es grande. ¿sí? Entonces, como el conejo, pero imagínense con cola, ¿ya? Y saben Y color de contar que gato. tira piedras, no sé si era cierto. No, por lo general no. Son animales que se esconden, o sea, apenas ve algo y ya están en su madriguera, ¿no? ¿Y cómo se caza esto, no? Por ejemplo, en la cordillera había personas que cazaban y quemaban fuego porque viven en las rocas. Sí, ¿ya? adentro. Entonces, quemaban fuego, se llenaba el humo y estaban obligados a salir y ahí con su escopeta, ¿no? Disparaban. Esa era la forma de cazar. Pero me han dicho, por ejemplo, en Uyuni, por Colchacam, meten un alambre en su madriguera, ¿no? Y hacen girar el alambre, ¿no? Y se va enredando con su cola. Y al final jalan y ya está la vizcacha, ¿no? Esa técnica principalmente es usada por los soldados, ¿no? Los Es soldados como de liebre Colchacam. grande. ¿Verdad? Huizcacha es como liebre grande. Sí, más o menos. El tamaño de un conejo, tal vez un poquito más. Es grande. ¿Sí? Pero tiene cola, nada más. Ya. Y el color es como del gato también. ¿Ya? Eso es. El Marianito. ¿Alguna pregunta, comentario? Come lagartos, hay uno tipo águila pequeño, ¿cómo se llama eso? El cuy. El cuy, eso es el pequeño, ¿no? El cuy. Uno que come lagartos. Un águila pequeño es que sabe comer El lagartos. paca también, paca se llama eso. ¿Ya? El paca igual se Cernícalo, creo que come lo los dicen. pollos, ¿no? Cernícalo en español. ¿Perdón? Cernícalo. En español lo llaman cernícalo. Ya, algo que nos hemos olvidado, el chiuchi, ¿no? Chiuchi es el pollo, ¿no? El pollo. Pero me refiero a los pollitos vivos, ¿no? Al pollo, la carne, ¿no? Chiuchi. Ya, este nombre igual por la forma, ¿no? Chiuchi, ¿no? Dice chiuchi, 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 ¿no? Por el sonido que emiten, se tiene este nombre, ¿ya? Walik, ukakam hichur, ¿ya? Hasta ahí hoy día vemos la siguiente clase, lo que serían los insectos y hacemos conversaciones, ¿ya? Walik, unur hichur, ya. Paksi urkam, ¿ya? Lunis kam takini. Lunes que vaya de chiri. Kisinkama, takini. Kisinkama. Kisinkama.